Que la bendición de Dios acompañe a cada uno. Bienvenidos a la reflexión correspondiente a esta semana. Igual que siempre, vamos a pedir que el Señor sea quien nos conceda la gracia para entender y para obedecer. Oramos. Bondadoso Dios, por favor, que el Espíritu Santo nos conceda la sabiduría y la gracia para comprender tu palabra y nos conceda también el poder para obedecerla. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo, lo imploramos. Amén. Nuestra reflexión de hoy estará basada en el capítulo número 16 del libro de Números. En el sermón de Mateo 24, el Señor Jesucristo, en 3 oportunidades, en el verso 4, en el verso 11 y en el verso 24, advirtió en contra de los falsos profetas, de los falsos maestros, incluso de los falsos cristos. En otras palabras, la advertencia era a que tuviésemos mucho cuidado, precisamente cuando estuviera muy pronto para su regreso, que tuviéramos mucho cuidado con los líderes peligrosos. Porque claro, los falsos profetas, los falsos maestros y los falsos apóstoles, entonces son líderes, ¿verdad? Son líderes, tienen discípulos, tienen seguidores. Y el Señor Jesucristo nos hizo una advertencia 3 veces en el sermón profético de Mateo 24. Y en 2 Corintios, el capítulo 11 y el verso 13, nos dice lo siguiente. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ciertamente, si el engaño no se pareciera con la verdad, no sería efectivo. Y entonces dice el apóstol Pablo en Corintios que son estos falsos. Dice, se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y claro, no son estas las únicas advertencias. Hay más. Sin embargo, esta es solamente la introducción y este no es el tema. Nuestro tema lo encontramos ahora en Números, el capítulo 16, y por favor, si usted tiene ahí su Biblia a mano, le invito para que usted abra la Biblia ahí en el capítulo 16 del libro de Números. Y en el verso 1 encontramos lo siguiente, dice, Coré, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Entonces, primero, ¿quién era Coré? Dice acá que Coré era de los hijos de Coat, era hijo de Coat. Coat era de la tribu de Leví, y los coatitas tenían el privilegio de ser los que cargaban los muebles del santuario cuando el tabernáculo debería ser trasladado. Y claro, los coatitas podían cargar esto y ese era su privilegio, ese era su deber. Ese era Coré. O sea, no era cualquier persona, pertenecía a la tribu de Leví y era una persona con privilegios. Ahora, ¿pero quiénes eran Datán, Abirán y On? Ellos eran de la tribu de Rubén. Entonces, que era el primogénito de Jacob. Pero además de eso, dice que a ellos se les habían unido 250 varones que eran príncipes, que tenían influencia, que eran miembros del consejo, dice. Entonces, del consejo de sus tribus. Era gente de influencia toda. Y aquí tenemos la primera lección. Los líderes falsos tienen que ser gente de influencia. Si no tienen ninguna influencia, entonces no pueden
Su liderazgo engañoso no tiene posibilidades de prosperar. Estos eran personas de influencia. Y una cosa que me llama la atención es la siguiente. Es el hecho de que en el cielo, cuando también se presenta la rebelión, precisamente el que lideró la rebelión era el que tenía el cargo más alto de todas las criaturas. O sea, por eso tenía mucha influencia. Así de que tenemos acá una similitud en esto, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron estos? Organizaron una rebelión. En otras palabras, su propósito era dar un golpe de Estado. ¿Y qué era lo que decían? Estaban alegando que todos eran iguales, que todos tenían las mismas capacidades, y por eso decían aquí que todo el pueblo es santo. Entonces ustedes no son diferentes que nosotros, decían. Y por lo tanto, el liderazgo debe cambiarse. Debe cambiarse. Y estaban cuestionando entonces por qué las cosas eran como eran. Y esto mismo ocurrió en el cielo. Lucifer dijo a los ángeles, pero ¿qué necesidad tenemos nosotros de estar sujetos a una ley si todos nosotros somos santos? Y Coré, Datán, Abirán y On lo que decían era, nosotros somos santos, toda la congregación es santa. ¿Por qué Aarón y Moisés tienen que estar en el liderazgo si son iguales que nosotros? Y claro, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema real? El problema era el siguiente. Sucede de que ni Aarón ni Moisés habían sido elegidos por los hombres. Es Dios quien llamó a Moisés allá cuando estaba en el desierto de Madián, que le apareció en la zarza ardiente, lo llamó y le encomendó precisamente este liderazgo. Y fue Dios quien indicó que el sacerdocio debía ser asignado a Aarón y a sus hijos. Eso no era cuestión humana. Y entonces, claro, pero los rebeldes cuestionaban esto, ¿no? La otra cosa que los rebeldes no podían aceptar o no querían aceptar era el hecho de que debido a que por causa de su rebelión, por causa de su falta de fe, ellos habían estado a punto de linchar a Josué y a Caleb cuando ellos regresaron de la exploración por la tierra de Canaán, por la tierra prometida. Y entonces ellos dijeron, no, mejor hubiese sido que muriésemos en el desierto. Y entonces ellos no estaban listos para entrar, y por eso Dios emite una sentencia. Y la sentencia dijo, bueno, ustedes quieren morir en el desierto, eso es lo que va a pasar. Entonces ellos estaban oponiéndose aquí a dos cosas. Una, al liderazgo establecido por Dios. Y dos, a la sentencia dictada por Dios. Simple y sencillamente, no era una rebelión en contra de Moisés y de Aarón, era una rebelión en contra de Dios. Ese era el problema. Ahora, ¿qué tácticas usaron? ¿De qué se valieron? Bueno, igual que en el cielo, que Lucifer comenzó a calumniar a Dios, a decir que Dios era un tirano y que su ley no tenía sentido, igual, lo mismo pasó acá. Coré, Datán y Abirán comenzaron a calumniar a Moisés. Y ellos dijeron, es que hemos vagado, podríamos haber entrado en la tierra prometida antes si hubiéramos tenido otro liderazgo, no hubiera habido ningún problema. El problema que tenemos nosotros es el liderazgo, entonces debe cambiarse. Moisés nos ha traído al desierto para que todos muramos y entonces apropiarse de todas nuestras posesiones. Terrible.
terrible. ¿Por qué razón? Porque no solo una vez Moisés había intercedido por ellos ante Dios, para que Dios no los eliminara. Entonces la calumnia, el descrédito. Además de eso, ¿qué ocurría? Coré y sus seguidores acariciaban los gustos del pueblo, las complacencias del pueblo. Ellos no denunciaban el pecado y no reprendían el mal, sino que ellos aplaudían al pueblo, lo complacían en todo. Entonces, claro, a la gente no le gusta escuchar que le reprendan, no le gusta escuchar que debe cambiar sus caminos. A la gente le gusta que le aplaudan, a la gente le gusta que le complazcan sus gustos. Eso es lo que a la gente le gusta. Y entonces, claro, las dos estrategias fundamentales en la rebelión era calumniar a los líderes y dos, satisfacer, complacer a las masas. Entonces, esta era la estrategia que ellos estaban usando, ¿no? Ellos estaban ofreciendo una alternativa al plan establecido por Dios. Y ellos decían, bueno, si nosotros fuésemos los líderes, las cosas serían diferentes. En vez de estar en el desierto y en vez de estar en esta situación en la que estamos, todo sería color de rosa y todo sería feliz, pura felicidad, puro bienestar para todos. Falsa promesa, calumnia. Y claro, era complacencia de los gustos de la multitud. Así es de que esta era la situación, y por eso la gente se sentía, comenzó a escuchar y comenzó a decir, sí. Y es muy triste. ¿Por qué razón? Porque lo mismo pasa hoy. Lo mismo pasa hoy. A la gente, a las masas, le gusta eso, ¿no? Le gusta que le satisfagan sus anhelos, sus deseos, aunque estos sean inconversos, aunque sean malvados, que se los aplaudan. Y todo aquel que se atreve a decirles, miren, eso está mal, es hasta odiado, es criticado. La historia se repite. Ahora, la pregunta siguiente a contestar es, ¿y cómo reaccionó Moisés? Y en Números, en el capítulo 16, que es donde estamos, en el verso 4, dice lo siguiente. Dice, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ante esta situación, Moisés, él no se pone a enfrentar y a entrar en pleito él con esta multitud rebelde, sino que se postra. ¿Para qué se postran? Se postra para pedir la dirección divina. Y esto es exactamente lo que nosotros debemos hacer en toda circunstancia. No correr tras soluciones, métodos y estrategias humanas, sino caer de rodillas y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer? Concédeme guíame para hacer tu voluntad en este y en todos los demás casos. Esto es lo que hizo Moisés. No se ocupó en qué, no se ocupó en defenderse a sí mismo. Encomendó todo a Dios. Y Dios mismo le mostraría lo que habría de ocurrir y quién tenía la razón. Ahora, ¿cómo lo haría? Dios le indicó a Moisés lo que debía de hacer. Y leemos en el capítulo 5 en el verso 5 del capítulo 16, lo siguiente, dice,
Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Entonces Moisés no dice, mire, no, y comienza a dar argumentos. No, él dice, mire, Dios es el que va a decir quién tiene la razón. Le encomienda a Dios. Le da el espacio a Dios. Eso es lo que va a ocurrir. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque el verso 5 dice, mañana. Pregunto, ¿pero es que acaso Dios no podía haberlo hecho inmediatamente? Claro que sí. Sí podía haberlo hecho inmediatamente. ¿Pero por qué espera un día? Espera un día porque Dios es un Dios de misericordia. Y le concedió a los rebeldes y a todo el pueblo un periodo de 24 horas para que reflexionaran, para que tuvieran espacio, para que, habiendo reflexionado profundamente, se dieran cuenta que su rebelión no era en contra de Moisés y Aarón, era una rebelión en contra de Dios, y que dieran paso atrás, que se arrepintieran y evitaran todas las consecuencias terribles que habrían de venir si eso no ocurría. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de amor. Él no quiere que nadie se pierda. Y de manera igual, ahora nos sigue dando tiempo para que reflexionemos, para que nos arrepintamos. Y una cosa que llama la atención es la siguiente. Fíjense que en el verso 1 habla de Coré, Datán, Abirán y On. Pero en el resto del capítulo, On ya no se menciona. La pregunta es, ¿y por qué? Y la respuesta, siendo que ya On no se menciona, junto con los rebeldes, es que probablemente este periodo de 24 horas, On reflexionó, se dio cuenta de que el camino que habían tomado era el camino equivocado y se echó por atrás, se arrepintió. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Mire, cuando somos conscientes de que el camino en que estamos no es el camino correcto, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Para eso es que Dios nos lo muestra. No nos lo muestra para hacernos daño, no. Nos muestra porque nosotros no buscamos medicina a menos que nos demos cuenta que estamos enfermos. Así es de que por eso les dio el periodo de 24 horas, para que ellos abandonaran la actitud desafiante, ¿no? La actitud de cuestionar la autoridad establecida por Dios. Ahora, en el verso 12 nos dice algo más. Durante este periodo de 24 horas, Dios, dice el verso 12, voy a leerlo, dice el capítulo 16 de Números, el verso 12, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos. Bueno, ¿por qué Moisés los manda a llamar? Los manda a llamar ¿para qué? Para platicar con ellos, para tener un diálogo constructivo con ellos, para que mediante el diálogo ellos entraran en razón, que ellos consideraran. Sin embargo, ¿qué sucedió? Simple y sencillamente que ellos en su rebeldía dijeron, no iremos. Y no solo dijeron, no iremos, sino que además de eso comenzaron a renegar, a argumentar y a hacer acusaciones. Los versos siguientes dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades en tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Y a mí me llama la atención la expresión, sacarás los ojos de estos hombres. Porque ¿qué era lo que ellos decían? Ellos estaban bloqueados en su mente. El espíritu de rebelión les había hecho ver las cosas
de una cosa completamente, de un ángulo completamente distinto. Miren lo que decía: nos sacaste de tierra que fluye leche y miel. Si es que ellos venían de Egipto. Y de Egipto, en Egipto, que eran esclavos maltratados. Pero ellos no, ellos dicen: no, nos sacaste de tierra que fluye leche y miel, para hacernos morir en el desierto. Y nos trata de manera como si fuera un tirano. Y todavía dice, y todavía quiere sacarnos nuestros ojos. ¿Y qué querían decir con eso? Ellos decían: como eres un tirano, quieres que te sigamos ciegamente. Y luego, ¿cómo termina el verso? No iremos. Como quien dice, esto se acabó. ¿Y qué? Rechazaron la oportunidad misericordiosa que Dios les daba. ¿Para qué? Para que se arrepintieran. Tristemente no se arrepintieron, y bueno, el resultado fue un resultado terrible. Ahora, pasaron las 24 horas. ¿Y qué ocurrió el siguiente día? Sucede que el siguiente día, y lo tenemos en el verso 19, verso 19 dice, él habla del siguiente día, dice: ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Es interesante, ¿por qué? Porque Coré invitó a todo el pueblo a que vinieran. Según él, que viniesen a ver el triunfo de la revolución, que viniesen a ver quiénes iban a ser los nuevos líderes. Para eso los invita. Claro, ahora tenemos a Moisés y los 70 ancianos. Tenemos a Coré, Datán, Abirán, sus 250 allegados más cercanos, que pretendían también el sacerdocio igual que ellos, y la congregación. Todos reunidos ¿a dónde? Cerca del tabernáculo. ¿Y qué hizo Moisés en esa situación? Moisés ve el espíritu de rebelión, ve que la gloria de Dios se manifiesta. Y hay una cosa que a veces nosotros olvidamos, y es que la gloria de Dios es fuego consumidor para el pecado. El pecado no puede existir, y por eso es que el pecado tiene que salir de nuestra vida, si no nosotros también seremos consumidos. Y no puede salir solo, y no lo podemos sacar nosotros solos. Por eso es que necesitamos del poder maravilloso de Jesucristo. Es solo Jesús quien puede sacar el pecado de nuestra vida. Y la gloria de Dios se manifestó, y Moisés inmediatamente vio que ahí habría una mortandad enorme. Y aquí Moisés hace algo que no es la primera vez que lo hace, ya lo había hecho antes. Y todavía lo va a hacer después. Leo en el verso 22. Dice, voy a leer el 21. Dice: apartaos de entre la congregación y los consumiré en un momento. Eso es lo que Dios le dice. Dios dice: miren, estos rebeldes los voy a consumir en un momento. Y en el verso 22 dice: y ellos, o sea, Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Es interesante. Está toda aquella multitud apoyando a los rebeldes. Y Dios le dice a Moisés: miren, apártense porque ya voy a consumir a todos estos. Pero Moisés
ese corazón noble, con ese espíritu de mansedumbre, de humildad, se postra ante Dios para suplicar en favor de aquellos. Y le dice: Señor, Dios, le dice, si es que uno aquí es el que ha armado todo esto, para consumir también a los demás. O sea, Moisés le salva la vida a un montón. Y es curioso, ¿por qué? Porque el día siguiente esa misma multitud lo estaría acusando, olvidando lo que Moisés había hecho en este momento. Y entonces Moisés le intercede por ellos, lo que nos muestra el corazón tierno, amoroso, semejante al corazón de Jesucristo, ¿no? Por aquel pueblo rebelde, que ciertamente no merecía ese amor, no merecía esa preocupación. En realidad no merecía seguir con vida, pero Moisés está intercediendo por ellos. Y esto es lo mismo que Jesús hace por nosotros. En realidad nosotros, con nuestro espíritu de rebeldía, de desobediencia, no merecemos vivir. Pero Jesús está intercediendo por nosotros. Es solo por su gracia que seguimos con vida. Por eso debemos de reconocerlo, debemos de agradecerlo y debemos de darle el primer lugar. Ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Cuál fue el desenlace de todo esto? El desenlace de todo esto, entonces, lo encontramos ahí en los versos del 31 en adelante. Y esta es una de las porciones de la historia bíblica más terribles que hay. No es la única, pero es una de las más terribles. Dice así el verso 31: y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, dice, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. El Seol es el sepulcro. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. O sea, los de la cúpula de liderazgo de la rebelión, Coré, Datán, Abiram y sus familias, simple y sencillamente que fueron tragados vivos. Fueron tragados vivos. Es terrible. Nos cuesta imaginarlo. Pregunto, ¿por culpa de quién? ¿Dios? No. ¿Moisés? No. ¿Aarón? No. Todos ellos habían hecho todo lo posible. ¿Para qué? Para que no llegaran hasta ahí. Pero ellos llegaron al punto de haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Es oponerse a Dios. Eso es. Es oponerse a Dios. Y entonces Moisés dijo, si ellos mueren como muere cualquier otra persona, aquí no pasa nada. Pero si la tierra se abre, dice, y los traga, ustedes van a saber que es Dios el que está detrás de nosotros. Los rebeldes eran apoyados por todo el pueblo. Los obedientes eran apoyados por Dios. Y la tierra se abrió y los tragó vivos. Y entonces, dice el verso 34, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Y el verso 35, porque aquí están Coré, Datán, Abiram y sus íntimos, sus familias, tragados por la tierra. Y los otros, los 250, dice el verso 35,
también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Igual. Usted no debe olvidar lo siguiente. Tanto Coré, Datán y Abiram y los 250 no eran personas del común. Eran personas privilegiadas. Eran personas de gran influencia. Eran personas que gozaban de la estimación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Miren, Satanás no puede buscar instrumentos en aquellos que son insignificantes y que no van a arrastrar a nadie. Y por eso es que en las rebeliones casi siempre comienzan ¿con quiénes? Con los eruditos, con los más estudiados, con los que tienen altos cargos. Ahí comienza. ¿Por qué? Porque son los que tienen mayores posibilidades de arrastrar a la gente. Esos son. Estos eran. Ahora, mire, estos, la élite influyente, estaba en oposición a Dios. Resultado, tragados vivos y quemados. Porque al final de cuentas, como yo he dicho tantas veces, en estos asuntos espirituales, aquí no cuenta la mayoría. Aquí cuenta quién está de parte de Dios. Y Dios y usted, si solo usted quedara, pero usted se queda con Dios, Dios y usted son la mayoría. Así funciona. Por eso no importa que haya miles, millones, multitudes enormes del lado de la rebelión, eso no importa. Lo que importa es estar de parte de Dios. Y ahora, el día siguiente, porque digamos así, la rebelión comienza un día, ese día fueron las 24 horas para reflexionar, de ahí llega el desenlace, la élite es consumida, y ahora viene el siguiente día. Y dice el verso 42, dice, el verso 41, el día siguiente dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¡Qué terrible! El día anterior habían visto que la tierra se había tragado a sus líderes, que el fuego que vino de Dios había consumido a los 250, a los rebeldes. Sin embargo, ¿qué? Sin embargo, el espíritu de rebelión no había desaparecido de sus corazones, no había bastado la intervención divina. Y ahora le están diciendo a Moisés, ustedes mataron al pueblo. Moisés no había hecho nada, Aarón no había hecho nada, es Dios quien había ejecutado la sentencia. Pero el espíritu rebelde, a pesar de esas impactantes demostraciones de la intervención divina, seguían en oposición a Dios. Es increíble cómo el ser humano puede llegar a ser tan terco, tan necio, tan duro. Increíble. ¿Y qué? No les había quedado claro que las cosas deben hacerse como Dios dice, no como los corazones humanos pervertidos quieren o les gusta. Recientemente estábamos en una reunión
Y alguien hace una propuesta y entonces yo me veo obligado a decir eso no puede ser porque Dios dice otra cosa. Y la respuesta de quien había hecho la propuesta fue: pero a los hermanos les gusta. Mire, no importa qué les gusta a los hermanos. Si es contrario a lo que Dios ha dicho, no puede ser. Porque el criterio de los líderes fieles es qué es lo que Dios ha dicho. El criterio de los líderes complacientes de las multitudes, eso es lo que a la multitud le gusta. Y es por esta razón de que ahora vemos tantas cosas que hacen sentirse bien a la gente. Las hacen cantar, les hacen bailar, les hacen saltar, gritar, agitar pañoletas, o lo que sea. Y que el pecado no es reprendido, el pecado es prácticamente aplaudido, porque a la gente le gusta eso. Pero usted tiene que entender que un líder que toma las decisiones basadas en lo que a la gente le gusta es un líder que está en contra de Dios. Porque quiere decir que para él los gustos de la gente es su ídolo. En el pueblo de Dios los líderes son establecidos ¿para qué? Para servir a Dios, para advertir al pueblo, para cuidar al pueblo que no se descarríe. Para eso es el liderazgo. El liderazgo no es para ganar aplausos, no es para ganar fama, no es para ganar seguidores. El liderazgo no es para qué, para tener reconocimiento mundial, para que me inviten aquí y me inviten allá. El liderazgo no es para eso. El liderazgo es para cuidar que la voluntad de Dios sea hecha en su pueblo. Eso es. Y obviamente esta no es una tarea no es una tarea fácil. Y claro, los líderes fieles están expuestos ¿a qué? A ser apedreados, incluso a ser odiados, a ser criticados. Pero Dios es primero. Y entonces el pueblo, a pesar de haber visto lo que Dios había hecho, acusan a Moisés y le dicen: vosotros habéis dado muerte al pueblo. Esto es en el verso 41 al final. Y el verso 42 dice: y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Interesante. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová es fuego consumidor para el rebelde. Y aquí estaba este pueblo. Había tenido todas las pruebas, todas las evidencias de que su rebelión era ¿qué? Era contraria a Dios. Sin embargo, ellos insistían. Y ahora Dios dice: bueno, pero es que estos no han entendido. Y de nuevo su gloria se manifiesta. Ahora, Moisés tenía claro de que esa manifestación de la gloria de Dios iba a hacer estragos en esa multitud rebelde. Pero qué nobleza, ¿no? ¿Por qué? Porque dice el verso 43: y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. O sea, Dios de nuevo vuelve a decir: miren, pero es que estos son rebeldes, los voy a consumir en un momento. Ahora vea usted, dice que ellos, Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros. En vez de decir: sí, señores, que estos son necios, son tercos, no entienden.
está bueno, consúmelo. En vez de decir eso, ¿qué hacen? Se arrodillan, se postran y suplican a Dios, intercediendo por esos rebeldes. Y entonces dice el verso 46, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Una vez más, Moisés, el líder designado por Dios, intercede por este pueblo que no lo merecía. Así era su corazón, tierno, como el corazón de un padre, que a pesar de la rebeldía de sus hijos lo sigue amando, sigue preocupándose por él. Y Moisés intercede ante Dios para que el furor pare y la mortandad no siga. Increíble, ¿no? Ese es el Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu maravilloso, ¿no? El Espíritu Santo, cuando mora en el corazón de las personas. Es el Espíritu que usted y yo debemos de tener, por el cual debemos suplicar. Debemos pedir que Dios cambie nuestro corazón egoísta, orgulloso, malvado, en un corazón noble, en un corazón misericordioso, en un corazón como el de Moisés, que era un reflejo del corazón de Jesucristo. Qué lindo. Y eso puede ocurrir, Dios está dispuesto a hacerlo, si nosotros lo permitimos. Y entonces dice, y se puso a Aarón con el incensario entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Increíble. La intercesión. Debemos orar por los demás. Moisés y Aarón aquí no estaban orando por los que los amaban, sino por aquellos que los odiaban, aquellos que estaban en contra de ellos. El Señor Jesucristo dijo: orad por vuestros enemigos, orad por aquellos que os aborrecen y os maldicen. Eso es lo que debemos hacer. Y algunos podrán decir: ay, no, pero es que no se puede. No, es cierto, humanamente es imposible. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso es que necesitamos que Jesucristo sea nuestro Señor y Salvador. Por eso necesitamos entregarnos a Él. Y dice el verso 49, y los que murieron en aquella mortandad, dice, fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. O sea, si agregamos a 14.700 los 250 quemados, solo ahí tenemos ¿cuánto? Tenemos 14.950. Y no tenemos el número de los que fueron tragados vivos por la tierra. No sabemos. Sabemos de que eran 3 familias enteras. ¿Cuántos eran? No sabemos. En pocas palabras, podríamos decir que prácticamente 15.000 personas perdieron la vida por causa de la rebelión. Ahora, solo póngase a pensar. Cuando una persona muere, una sola, muere, hay tristeza, hay luto en el corazón de aquellos que les tenían estima, y más en la de aquellos que lo amaban. Ahora pregunto, ¿pero es que Dios no amaba a estos 15.000? Claro que los amaba, totalmente. Ahora, la muerte de estos 15.000 no le causó alegría a Dios, le causó un profundo dolor.
Porque si se experimenta dolor por uno que se muere, y ahora imagínese usted, multiplique ese dolor por 15,000. Dios sufrió en aquel día. Porque nunca fue la voluntad de Dios que estos murieran. Sin embargo, morir y mantenerse en rebelión, esa fue una decisión que cada uno de ellos tomó. Y esto debe enseñarnos a nosotros una lección. Cada uno que va a morir, que se va a perder, que va a experimentar la muerte eterna, no la va a experimentar porque Dios haya querido, la va a experimentar ¿por qué? Porque al final de cuentas, ya sea de manera manifiesta o de manera sutil y encubierta, va a albergar en su corazón el mismo espíritu de rebelión que todo esto. Por lo tanto, es necesario reflexionar profundamente en esto. Dios no quiere que nadie se pierda. Ahora, lecciones. Las grandes lecciones de este capítulo 16. ¿Cuáles son? Bueno, primero tenemos las lecciones para los líderes, las personas que están en algún nivel de dirección en las congregaciones o en las organizaciones religiosas. ¿Cuáles son las lecciones? Primero, mire, no se oponga a lo establecido por Dios. Estos se opusieron a lo establecido por Dios. Dios había establecido que el liderazgo civil le correspondía a Moisés y que el liderazgo espiritual como sacerdocio le correspondía a Aarón y su familia. Dios lo estableció. Entonces, los rebeldes se oponían a lo establecido por Dios. Usted, líder, no se oponga a lo que Dios ha establecido. Si Dios ha dicho que los pastores ordenados y los ancianos ordenados deben ser varones, ¿por qué estar promoviendo mujeres? Eso es oponerse a la voluntad de Dios. Eso es ir en contra de lo que Dios ha establecido, recuérdenlo. Pero es que a la gente le gusta y es la moda. ¿Eso qué importa? Ojo, porque recuerde, Coré, Datán y Abirán y los 250 eran líderes reconocidos de influencia. Y hay algunos que dicen, no, pero es que el pastor dice. ¿Qué importa lo que diga el pastor si es contrario a Dios? No estoy promoviendo una rebelión en contra de los pastores, sino en contra de los errores. Líder, no promueva ni permita nada que se oponga a lo establecido por Dios. 2. Entienda que si usted hace eso, usted se convierte en un instrumento que va a conducir ¿a qué? Que va a conducir a la perdición. Que su influencia, esa influencia de la cual tiene que dar cuentas, va a ser destructiva. ¿Cuál fue la influencia de Coré, Datán, Abirán y los 250? ¿Cuál fue? Muerte, perdición. El mismo caso va a ser cuando nosotros como líderes desafiamos lo que Dios ha establecido. Entonces, y claro, puse el ejemplo de la ordenación femenina como un ejemplo, pero ese no es el único caso. Hay varias otras cosas también, ¿no? Y también entienda, líder, amigo y hermano querido, que si usted se mantiene fiel a lo establecido por Dios, su liderazgo será una bendición. Y eso es nuestro deseo. Que todo líder, todo aquel que tiene algún grado de influencia, por pequeño que sea una bendición. Y solo puede ser una bendición si se mantiene de parte de lo que es recto. Si le da al pecado el nombre que le corresponde y se mantiene fiel a Dios como la brújula al polo. Lecciones para los líderes.
Pero también lecciones, ¿para quién? Para los demás, para el pueblo, para los seguidores. Mire, no siga a cualquiera que hable bonito, cualquiera que acaricie su oído, cualquiera que le prometa bendición de manera incondicional, pero que se aparta de lo que Dios ha dicho. Hay cosas que Dios ha dicho claramente, cosas que Dios ha dicho claramente. Están ahí, están en la palabra, ¿no? Entonces, ni usted ni yo debemos seguir a un líder que se opone a aquello que claramente es contrario, o mejor dicho, que promueve aquello que es claramente contrario a lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho 10, son 10, no son 9. Si Dios ha dicho varón, es varón. Si Dios ha dicho que el matrimonio es varón y hembra, es varón y hembra. Si Dios ha dicho que este es el día de reposo, ese es el día de reposo. Si Dios, en todo, no siga a ningún líder que le hable bonito, que lo emocione, que le acaricie el oído, que le satisfaga sus gustos, que no le diga nada, que le aplauda en su maldad y perversión. Y se opone a lo que Dios ha dicho, no lo siga. Es interesante porque algunos dicen, no, pero es que la Biblia dice que debemos ser obedientes a nuestros pastores. Sí, pero es que el verso no termina ahí. Dice que os presiden en el Señor, dice. Ajá. Si un pastor no me preside en el Señor, yo no tengo obligación de seguirlo. Yo no tengo obligación de obedecerlo. Porque al final de cuentas, ese no es instrumento de Dios. Cuidado, alto riesgo, peligro. Además, lecciones para los seguidores. Estudie su Biblia. Estudie su Biblia como nunca antes la he estudiado, con toda conciencia, porque ahora el engaño es increíble. Y usted no tiene otra manera de discernirlo sino mediante un estudio consciente y profundo de la Santa Biblia. ¿Cómo puede usted saber que su líder, lo que está diciendo, se opone a la voluntad de Dios si usted no ha estudiado la Biblia? Y aquí hay una cosa que es muy interesante. ¿Cuál? Miren, hay líderes que mantienen a sus congregaciones cantando, bailando, aplaudiendo. Y palabra de Dios, casi nada. Y en todas estas pobres congregaciones, y siento tristeza y compasión por ellos, ¿cómo pueden discernir el engaño si no son alimentados? Y claro, recuerdo muy claro el caso, una vez estudiábamos la Biblia con una señora, y ella me dijo, mire, me dijo, el pastor me dijo que no es necesario. Que con solo que vaya al culto, me dijo, era suficiente. Y claro, ¿y el culto a qué va? A cantar, a danzar, a aplaudir. Pero a tener un estudio profundo de la Biblia, no. Pero eso es lo que le dijo su pastor. Y otro caso es el de un predicador bastante reconocido, bastante famoso, que dijo, mire, usted no se preocupe por estudiar la Biblia, ese es el oficio de nosotros los teólogos. Hermano, el estudio de la Biblia es el alimento espiritual necesario para toda persona inteligente. Es la única garantía que nos permite a nosotros identificar la verdad y el error. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo.
Y en Juan, el capítulo 16 y el verso 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad? Por medio de la palabra. Es así como nos guía. Entonces, y por último, porque estas son las lecciones, es no permita que la simpatía lo traicione. Hay líderes rebeldes que son increíblemente carismáticos, tienen sangre dulce, le caen bien a la gente, ¿no? Y entonces la gente a veces encuentra que la palabra de Dios dice una cosa, pero su líder simpático dice otra cosa, y la simpatía prevalece, porque dicen que no, yo no voy a dejar al hermano fulano, ¿verdad? No puede ser. Bien. Algo debe estar aquí en la Biblia que no está bien. No permita que la simpatía lo traicione, no. Y aquí conviene recordar el caso de Absalón. Cuando Absalón quería darle golpe de estado a su papá, al rey David, se iba para la puerta de la ciudad. Y a la gente que llegaba ahí la abrazaba, la besaba, le decía, oh, si yo fuera el rey, si yo estuviera gobernando, yo te resolvería el problema. Y se ganaba la simpatía de ellos. Y es así como armó la rebelión. Entonces, cuidado con la trampa de la simpatía. A veces, claro, sentimos una gran simpatía, no solamente por las personas, pero por el entorno mismo, ¿no? Y entonces, claro, algunos dicen, ay, no, pero es que allá es bien emocionante y allá me siento bien. Olvídelo. Olvídelo. Es donde Dios dice, es donde prevalece la palabra de Dios, que es la autoridad. Por último, terminar con lo que dice Romanos, el capítulo 3 y el verso 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Créale a Dios. Siga a los líderes que tienen el respaldo divino. Esos son los que actúan y predican conforme a la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado con los que no lo hacen. Le recomiendo que lea el capítulo entero, el número 16, todito. Léalo varias veces y ruegue a Dios que ponga en su corazón las lecciones que Él quiso darnos ahí. 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas quedaron escritas para nuestra enseñanza. Aprendamos. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre que estás en el cielo, agradecemos por la Biblia. Agradecemos porque el Espíritu Santo, hablando por medio de la Biblia, nos enseña las cosas tal como son. Por favor, bendice a los líderes fieles y exhorta a los infieles. Y a nosotros, danos discernimiento entre unos y otros para seguir a los que están de parte tuya. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.